A very good morning to everyone. Muy buenos días a cada uno de ustedes. It's always a pleasant day when it's Sabbath. Es siempre un día placentero cada sábado. We're thankful that we can be together, and this morning I'm going to present number 4 in a series on the history of our church. Y estamos muy contentos que estén ustedes aquí con nosotros. Esta mañana voy a presentar la cuarta parte de nuestro estudio sobre historia de la iglesia. Let us invite God's presence. Así que vamos a invitar la presencia de Dios. Heavenly Father, how thankful we are to be in this place. Padre Celestial, cuán agradecidos estamos de encontrarnos en este lugar. We're thankful, Lord, Estamos agradecidos, to Señor, be your children. de ser tus hijos. Now speak to our hearts this morning, Y ahora habla a nuestros corazones esta mañana and that they might be submissive and obedient. y oramos para que esos corazones sean sumisos y obedientes. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Yesterday I was in the city with Richard Carrera, Ayer estaba en la ciudad con Richard Carrera and I met a new friend, y yo conocí a un amigo nuevo. and I invited him to worship this morning, Y yo lo invité para el culto esta mañana and I was thrilled to see him come in and take a seat. y estoy contento de ver que ha llegado y tiene su asiento. Now, there are a number of visitors here this morning, Ahora hay un gran número de visitas esta mañana and all of you are welcome. y cada uno de ustedes es bienvenido. But I want to give a special welcome to Pero this friend. yo quiero darle una bienvenida especial a este amigo. Lucho Mayón Dávila. A ver, al hermano Lucho Mayón Dávila. And he brought another friend with him. Y él trajo otro amigo con él. ¿Sí? We always need to invite God's children to worship with us. Siempre debemos invitar a los hijos del Señor a que vengan al culto con nosotros. Now, let's begin our next look at the history of this Adventist movement. Ahora vamos a comenzar con otra mirada a este movimiento del séptimo día. The last time we looked at it, we learned a lot of history, but now we'll have something new. Y la última vez nosotros estuvimos aprendiendo bastante historia, pero hoy vamos a aprender algo nuevo. This time we want to take a look at several new things and how our organization grew. Esta vez vamos a ir estudiando cosas nuevas y vamos a ver cómo nuestra organización creció. The name of a member by the name of George King is not familiar to most of us. Ahora, el nombre de uno de los miembros, George o Jorge King, quizás no es un nombre muy familiar para nosotros. He wanted to be a preacher, Él quería ser un predicador, but he had a serious problem. pero él tenía un problema serio. Not only did he have no education, No solamente que él no poseía educación, but he had a speaking impediment. sino que también tenía un impedimento para hablar. What was he to do? Entonces, ¿qué iba a hacer? He wanted desperately to share his faith. Él quería desesperadamente compartir su fe. Now, Ellen White learned of his problem and she intervened. Ahora, Elena de White conoció sobre su problema y ella intervino. She convinced a farmer living in the town of Berrien Springs, Michigan, to do something. Ella convenció a un granjero quien vivía en Berry Spring, en Michigan, que hiciera algo. And she asked him to take George in as a boarder. Y ella le pidió a este granjero que tomara a este hermano Jorge King para que viviera junto con él. And when he had an opportunity, he preached to empty chairs in the dining room of this host's house. Y cuando él tenía la oportunidad, Jorge empezaba a predicar a las sillas vacías en esta casa en la cual él se encontraba como visita. But when springtime came, he received an invitation to speak to an entire church body. Pero cuando llegó la primavera, él recibió una invitación para predicar a una congregación. But with his speech impediment, it was a complete failure. Pero debido a su impedimento que tenía para hablar, fue un fallo total.
The man in whose home he lived had another idea. Ahora el caballero, del dueño de la casa en la cual se encontraba él, tuvo otra idea. He suggested that George use a different way of preaching. Él sugirió que Jorge utilizara otra forma, otro método de predicación. He suggested that he take some magazines and some large books and go from door to door offering them for sale. Él le sugirió que tomara algunas revistas y algunos libros grandes y que fuera de casa en casa, de puerta en puerta, para poder ofrecerlos. George King liked the idea and he tried it. Y así el hermano King le gustó esta idea y decidió entonces ponerla en práctica. His first week was very poor. La primera semana fue muy pobre. He earned 62 cents. Él solamente ganó 62 centavos. That's the equivalent of 4 bolivianos. Y eso sería equivalente a 4 pesos bolivianos. But George stuck to his new work. Pero Jorge decidió ser perseverante en este nuevo trabajo And he began to have success. y comenzó a tener éxito. He finally convinced the managers of the publishing house to prepare a book just for his use. De hecho, él llegó a convencer a los gerentes de la imprenta para que preparasen un libro especialmente para su trabajo. He was selling the 2 books by Uriah Smith, the book on Daniel and the book on Revelation. Él estaba vendiendo los 2 libros de Urias Smith, el libro de Daniel y el libro de And he Apocalipsis. said, please put them together so it's just one book and I can sell both of them. Y él les dijo a la imprenta, por favor, coloquen los 2 libros en un solo volumen para que así yo solamente tenga que vender un solo libro. And they did it just with a few copies just to satisfy him. Y ellos decidieron conceder y hacer unas pocas copias en este formato para poder satisfacer la necesidad del hermano. He did so well that they decided they would come out with a permanent new edition, both books in one. Y esta se vendió tan bien que ellos decidieron entonces permanentemente unir estos 2 volúmenes en uno solo. And that's the way the Cole Porter ministry got started. Y así se inició el trabajo, el ministerio de colportaje. Those who sold books from door to door are called colporteurs. Y aquellos quienes venden libros de casa en casa se llaman colportores. And today their sales amount to many thousands of dollars. Y hoy día las ventas pueden sumar varios miles de dólares. La obra del colportor constituye una manera muy exitosa de salvar almas, the Spirit of Prophecy said. Del espíritu de profecía dice, you You'll have to translate. The work of the colporter is a very successful manner to save souls. The work of a colporter is very hard. El trabajo de un colportor es bastante duro. I did it Yo lo hice for 3 summers por 3 veranos, while I was a student and I had vacation time. mientras que era estudiante y lo hacía en el tiempo de vacaciones. It allowed me to earn enough money to be able to go back to school the next year for 3 years. Y esto me permitía ganar suficiente dinero para volver a la escuela al año siguiente. There was a scholarship plan. Había un plan de una beca And this scholarship bonus was divided between the publishing house and the local conference. y esa beca, ese bono, era dividido entre la asociación local y la asociación de publicaciones. And this became a wonderful way for us to distribute Adventist literature. Y esto se convirtió en una forma maravillosa para la distribución de literatura. But witnessing took different forms. Pero el testificar tomó diferentes formas. One was the health message. Una de ellas era el mensaje de salud. Ellen White had been given a special vision in 1863 on how to avoid illness. De hecho, Elena de White, ella recibió una visión especial en el año 1863 sobre cómo evitar enfermedades. There was not much enthusiasm for her message. Y no había mucho entusiasmo para su mensaje. You know why? ¿Saben por qué? Because it involved a change of eating habits. Porque esto involucraba un cambio en los
hábitos alimenticios. But one fella was very enthusiastic about it. Pero había uno que sí estaba muy entusiasmado. He said, if I were to offer a burnt offering to Satan, Y él decía, si yo tengo que ofrecer una ofrenda a Satanás, it would be a pig stuffed with tobacco. sería un cerdo relleno de tabaco. To those willing enough to try, Y aquellos quienes estaban dispuestos a tratar, they began to notice that their rheumatism disappeared. ellos comenzaron a ver que el reumatismo iba desapareciendo Other complications like high blood pressure disappeared. y que otras complicaciones como la hipertensión también desaparecían. And they benefited in many ways. Y ellos se beneficiaron de muchas formas. It was the year 1866 that the General Conference voted to ask ministers to teach the subject. Y fue en el año 1866 cuando la Asociación General decidió, tras un voto, que los pastores debían enseñar reforma pro salud. And that was a decision that Ellen White very much supported. Y esa fue una decisión que la hermana Elena de White apoyó muchísimo. She said, we have a much greater work to do in teaching health. Ella dijo, tenemos un trabajo aún mayor en enseñar la salud. In those years, there was only one Seventh-day Adventist physician. En esos tiempos había solamente un médico adventista del séptimo día His name was Dr. Horatio Lay. y su nombre era el doctor Horacio Ley. He put out a magazine called The Health Reformer. Y él publicó una revista llamada The Health Reformer o El Reformador de Salud. He promoted the use of natural remedies Y en esta promocionaba el uso de remedios naturales and other substances that were not poisonous drugs. y otras sustancias que no eran sustancias venenosas. God's remedies are still available to us today. Y los remedios del Señor están aún disponibles para nosotros hoy. But they have to be used intelligently along with other substances that God has revealed. Y deben utilizarse de una manera inteligente, así como también junto con otras sustancias que el Señor ha revelado. Now, one modern evangelist announced his topic. Ahora, un evangelista moderno mostró su tema. Why I don't eat rats, snakes, and snails. ¿Por qué no como ratas, no como serpientes, ni como Snails. caminan lento? No, está bien. Snail. Es un animal que tiene un casco. At any rate, Tengo el animal en la it mente. created a lot of curiosity in the people. They wanted to hear about that. Y esto creó una gran curiosidad en la gente. They wanted to understand why God took an interest in their diet. Y ellos querían saber por qué Dios había tomado un interés en su dieta. Today, the Adventist Church operates many health institutions. Hoy día la Iglesia Adventista opera muchas instituciones de salud. The earliest one, the first one, Aquí vemos la primera institución de salud, it was under the leadership of Dr. J.H. Kellogg. la cual estaba bajo el liderazgo del doctor John Harvey Kellogg. He had over 1,000 employees. Y él tenía allí más de 1,000 empleados. And it became so famous that legislators from Europe came to his institution. Y esta institución se volvió tan famosa que incluso legisladores de Europa venían a este lugar. The Whites, James and Ellen White, paid for his medical education. Los esposos White, Jaime y su esposa Elena de White, pagaron por la educación de John Harvey. And after 6 months of study, he was awarded the degree of Doctor of Medicine. Y después de 6 meses de estudio, a él se le dio el título de médico. The standards were very low in those days. Y vemos que los estándares eran bastante bajos en esos tiempos. But
John Harvey Kellogg wanted more preparation. Pero John Harvey Kellogg quería prepararse aún más. So he was enrolled at the Bellevue Hospital in New York. Así que él decidió enlistarse en el Hospital Bellevue de New York. And after 3 more years of training, he finished in 1875. Finalizó después de 3 años de entrenamiento en el año 1875. And in that year, that was the nation's most sophisticated medical training center. En ese tiempo, para ese año, este centro era el centro más sofisticado de entrenamiento médico en los Estados Unidos. Now, for training one in medicine, there's another thing to consider. Ahora, para el entrenamiento de una persona en la medicina, hay algo más que considerar. What do you do in wartime? ¿Qué es lo que haces en tu tiempo de trabajo? The United States faced a civil war. ¿Qué es lo que haces en tiempo de guerra? En este momento, los Estados Unidos estaban precisamente en una guerra civil. And what people do not realize, Y lo que la gente a veces no se da cuenta, we lost more young men in that single war than in all the wars that have been fought since that time. es que en esa guerra civil se perdieron más vidas de jóvenes que en todas las otras guerras en las cuales se ha luchado los Estados Unidos juntas. The war was about to begin in 1861. Esa guerra civil comenzaría en el año 1861. And Adventists were not supposed to volunteer for military service. Y los adventistas del séptimo día no debían prestarse como voluntarios para ir a la guerra o para servicio militar. But James White wrote an article and came up with a different idea. Pero el hermano Jaime White escribió un artículo y él trajo una idea diferente. He said, if a man is drafted and he violates the Sabbath or kills someone else, that's the government's responsibility. Él dice, si un hombre es llevado y ese hombre tiene que matar a alguien, asesina a alguien o viola el sábado, entonces eso es responsabilidad del gobierno. But you have to remember that in those days we had no general conference. It was James White's personal opinion. Pero ustedes deben recordar que en esos días no había una asociación general. Esta era sencillamente la opinión de Jaime White. Now, it's still true that we are all members of 2 countries. Ahora es cierto que cada uno de nosotros somos miembros de 2 países. We're citizens of the country to which we're headed. Nosotros somos ciudadanos del país al cual estamos en camino And we're all members of the country where we've been born. y somos también miembros de la patria a la cual hemos nacido. So each person has to decide in the fear of God what to do about military service. Así que cada persona tiene que decidir en el temor del Señor qué debe hacer con respecto al servicio militar. There was a heated response from the readers of James White's article. Y había una respuesta agitada de parte de los lectores de Jaime White. There were a variety of solutions offered. Y se ofreció una variedad de soluciones. Some referred to the war in heaven, and it would be all right to fight. Algunas de las respuestas se refirieron a la guerra que hubo en el cielo y que por lo tanto estaba bien luchar. And some remembered the example of Gideon and David, and they fought and shed blood. Y otros traían a colación el ejemplo de Gedeón y de David. Entonces ellos también derramaron sangre y por tanto era bien pelear. And some said, no, we shouldn't fight at all. Y algunas personas decían, no debemos pelear en la guerra. Finally, James White called an end to the discussion. Finalmente, Jaime White llamó para poner fin a esta discusión. It was a long time before the government considered the religious convictions of non-combatants. Y esto era antes que el gobierno considerara las convicciones religiosas de aquellos quienes no son combatientes. The United States government finally found it necessary to adopt a draft law in March of 1863. Y en el año de 1863, en el mes de marzo,
el gobierno norteamericano decidió entonces emitir una ley de reclutamiento. And what they allowed was if you paid a fee, you could get out of military service. Y lo que ellos pusieron a disposición era que si usted pagaba una fianza, usted podía entonces quedar libre del servicio militar. So the Adventist church members would take up an offering when one of their members was drafted. Así, entonces los miembros de iglesia lo que hacían era que colectaban una ofrenda y eso lo pagaban en caso que un hermano era reclutado. But that solution lasted only 8 months and the government stopped doing it. Pero esa medida duró solamente 8 meses. Después el gobierno cesó de hacer esto. But it took a different attitude. It said if you could prove that you were conscientiously opposed to bearing arms, then you could get out of service. Pero esta vez el gobierno tomó una ruta distinta. Esta vez dijo, si tú realmente puedes demostrar que por tu conciencia no puedes llevar armas, entonces estarás libre de servicio militar. So the newly formed General Conference went on record with the federal government saying we are a church that refuses to bear arms. Entonces, la nueva asociación general, esa asociación general recién formada, tuvo que ir al gobierno, presentándose a sí misma como una institución que prohibía el llevar armas. The young man named J.N. Andrews went to all the different states and registered the church as a non-fighting organization. Y de hecho, el joven J.N. Andrews o John Nevin Andrews fue de estado en estado de Estados Unidos para registrar a la iglesia como una iglesia no combativa. This proved to many the value of having a general conference. Many had been opposed. Y esto probó para muchos los beneficios de tener una asociación general. Recuerden que antes había mucha oposición a esto. But from that time forward, Pero desde este momento en adelante, Adventists were considered for medical service and not bearing of arms. los adventistas del séptimo día entonces fueron considerados para que prestaran servicio médico y no para que lleven armas a la guerra. I don't know if I should share this with you, but here in Bolivia, I had an experience with bearing of arms with one of our Bolivian citizens. Ahora, no sé si yo debería compartir esto, pero aquí en Bolivia sé de una experiencia de un hermano con respecto a esto de cargar armas. In the town of Trinidad, En el pueblo de Trinidad, en el Beni, one of our Adventist boys was drafted. uno de nuestros jóvenes adventistas fue reclutado. And I sent him to talk to his commandant. Y yo lo envié para que hablara con su comandante. But it didn't get the results he needed. Pero él no obtuvo los resultados que se esperaba. Because he did his part, then I was willing to go and talk to him. Y una vez que vimos que él hizo su parte, entonces yo estuve dispuesto a ir y hablar con el comandante. But I said, Darío, I'm a foreigner. Pero yo le dije, Darío, recuerda, yo soy extranjero. But I went and I courteously explained to the commandant what Darío's position was. Pero yo fui, de todos modos, y de una manera muy amable, hablé con el comandante y le expliqué cuál era la posición del hermano Darío. And the position of the Adventist Church regarding killing other humans. Y la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con respecto a asesinar o matar a otros humanos. And then we left it in God's hands. Y lo dejamos entonces en las manos de Dios. It still didn't work. Y aún así no funcionó. One day, one of the tenientes, one of the lieutenants said to Darío, step forward. Y en una ocasión, uno de los tenientes le dijo a Darío, un paso al frente. And he put him in front of all of the soldiers. Y él lo puso enfrente de todos los soldados. And he said, if you don't obey orders and take arms to kill, I'll do to you what I'll do to this chicken. And he pulled out his pistol and killed the chicken that was crossing
the field. Y él le dijo al joven Darío, dijo, si tú te rehusas a llevar armas y te rehusas a que no vas a disparar a alguien, tranquilo, a ti te va a pasar lo mismo que le vamos a hacer a esta gallina. Y ellos colocaron la gallina e inmediatamente dispararon y la mataron. And so he said to the rest of the soldiers, raise your guns. Y él le dijo al resto del batallón, alcen sus armas. And Dario stood there ready to die, Y Darío estuvo allí, listo para morir. but he wasn't intimidated. Pero él no estuvo intimidado. And the lieutenant said, put your arms down. Y el teniente dijo, bajen sus armas. You know, it takes courage to be different from others. ¿Saben qué? Toma el ser valiente, el ser diferente a otros. These are Seventh-day Adventists. Estos que ven acá en la fotografía son adventistas del séptimo día. They belong to the Medical Cadet Corps. Ellos pertenecen a la Fuerza Cadete de Medicina. I was a member of the Medical Cadet Corps. Yo fui parte de ese cuerpo de cadetes de medicina. You will notice none of them have any insignias on their arms or shoulders. They're non-commissioned. Y usted se va a dar cuenta que en su uniforme ellos no tienen ninguna insignia, no están comisionados para nada. They're being trained in military discipline so they can save human lives. Y ellos son entrenados en la disciplina militar para que puedan salvar vidas. We had classes in first aid Nosotros teníamos clases de primeros auxilios and how to save lives on the battlefield. y cómo salvar vidas en el campo de batalla. One of the former members of the Medical Cadet Corps, his name is famous. Y uno de los exmiembros de esta fuerza de cadetes de médicos, es un hombre cuyo nombre es muy famoso. Desmond Doss. Era el hermano Desmond Doss. The President of the United States is decorating him with the country's highest honor. El presidente, allí vemos la foto, el presidente de los Estados Unidos está condecorando a Desmond Doss con una de las condecoraciones más altas ofrecidas en el país. You can't get an honor greater than the one he has. Usted no puede obtener otra insignia de honra más grande que la que se le colocó a Desmond Doss. He saved at least 75 human lives during a fierce battle. Y él salvó por lo menos unas 75 vidas en una de las batallas bastante duras. He was often called a coward because he wouldn't carry firearms. Y generalmente él era llamado un cobarde porque él no llevaba armamento. But later they called him a hero. Pero luego lo llamaron héroe. The battle was fought on the island of Okinawa in the South Pacific Ocean. Y la batalla fue peleada en la isla de Okinawa, en el sur Pacífico. And 60 years later, during a friendly meal with the Japanese who they fought back in those years, Y 60 años después, esta vez en una comida ya amistosa con los japoneses con los cuales habían luchado años atrás, one former Japanese machine gunner confessed something. un militar japonés confesó lo siguiente. He remembered seeing Desmond Doss dragging his wounded fellows to the cliff and saving their lives. Él recordaba cómo Desmond Doss llevaba a rastras a sus compañeros heridos y luego los llevaba a sanarlos. And he confessed something interesting. Y él confesó, este japonés confesó algo interesante. Every time he turned the machine gun on Desmond Doss to kill him, Cada vez que él apuntaba su arma para matar a Desmond Doss, it didn't function. no funcionaba. He'd turn it somewhere else, worked perfectly. Turn it back, it wouldn't work on Desmond Él Doss. podía disparar su arma en otra dirección y funcionaba maravillosamente. Pero cuando él apuntaba a Desmond Doss, sencillamente ya no funcionaba. Seventh-day Adventists should never forget the example of those who have gone before us. Y los adventistas del séptimo día no deben olvidar nunca el ejemplo de aquellos
quienes han transitado antes que nosotros. Today, the largest Protestant educational program in the world is conducted by our church. Hoy día, la educación protestante, el sistema de educación protestante más grande en el mundo pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. But it was not always that way. Pero no fue siempre así. I want to share with you something about how it got started. Yo quiero compartir con ustedes cómo comenzó esto. We established our first school in the year 1872. Nosotros establecimos nuestra primera escuela en el año 1872. An observant reader of the Review and Herald, the church paper, wrote to James White, who was the editor, and asked him a question. Y uno de los lectores del Review and Herald decidió preguntar la siguiente pregunta a James White, quien era el editor de la revista. He asked him, if we believe Jesus is at the door, would it be right to train our children in our own schools? Él preguntaba, si nosotros creemos que Jesús ya está a las puertas, entonces tiene sentido el entrenar a nuestros hijos en escuelas adventistas. This is what Ellen White responded. Y esta fue la respuesta de la hermana Elena de White. The fact that Christ is very soon coming is no reason why the mind should not be improved. A well-disciplined and informed mind can best receive and cherish the sublime truths of the second advent. El hecho de que Cristo venga muy pronto no es motivo por el que la mente no deba mejorarse. Una mente bien disciplinada e informada puede recibir y apreciar mejor las sublimes verdades de la segunda venida. So we made 2 attempts to start elementary schools. Así que nosotros tuvimos 2 intentos para comenzar una escuela elemental. We started in New York and we started in the state of Michigan. Nosotros comenzamos en New York y también en Michigan. I'm sad to tell you, both schools failed miserably. Y me entristece decirle que ambas escuelas fallaron miserablemente. But James White wrote the following. Pero Jaime White escribió lo siguiente. We've had a thorough trial of a school at Battle Creek, that's in Michigan, under most favorable circumstances and have given up. Hemos tenido una prueba exhaustiva de una escuela en Battle Creek, y esta es la de Michigan, en las circunstancias más favorables, y nos hemos rendido. And it took them 7 more years of waiting before they made another attempt. Y tomó otros 7 meses para hacer otro intento. Now enters a man by the name of Goodloe Bell. Ahora vamos a ver a un hombre que entra en escena, el hermano Goodloe Bell. He came to Michigan to find his health at the age of 35. Y él fue a Michigan por problemas de salud a la edad de 35 años. And they assigned him a room in the sanitarium with another man who was a Seventh-day Adventist. Y a él entonces le adjudicaron un cuarto en el sanatorio de Michigan junto a otro caballero que también era adventista del séptimo día. The other man's last name was Osborne. Y el apellido del otro caballero era Osborne. Osborne would wait at night till Goodloe Bell was asleep. Osborne esperaba en las noches hasta el momento en que Goodloe Bell se iba a dormir. And then he would pray out loud for Goodloe Bell. Y luego él oraba en voz alta por Bell. But Bell wasn't asleep. Pero Bell no estaba dormido. He pretended to be. Él pretendía dormirse. And he listened to all of Osborne's prayers for himself. Y él escuchaba todas las oraciones de este otro caballero, Osborne, en su favor. And he gave his heart to the Lord and he was baptized. Y este hermano Bell finalmente dio su corazón al Señor y fue bautizado. Part of Bell's background was he was an educator. Ahora, parte de la educación que tenía Bell era que él era un educador, era un maestro. And it was discovered that he had a wide educational training. Y se descubrió que él tenía un entrenamiento en el área de educación bastante amplia. The Whites had a living boy by the name of Edson. Los White tenían un hijo llamado Edson. And he disliked English grammar.
Y a él no le gustaba nada que tenía que ver con la gramática en inglés. But Goodloe Bell, as an educator, convinced him that it was interesting if it was taught correctly. Y este hermano Goodloe Bell pudo convencer a Edson que de ser enseñado correctamente, la gramática era algo bastante interesante. This brief conversation led to the eventual appointment of Goodloe Bell as our first school teacher. Y esta conversación llevó a que este hermano Goodloe Bell fuera designado como uno de nuestros primeros maestros. A few years ago, they took a census. Hace unos años atrás, ellos tomaron un censo. Seventh-day Adventists in that year operated 5,362 elementary schools. Y en ese año del censo, los adventistas del séptimo día operaban unas 5,632 instituciones de educación. We operated 1,462 secondary schools. Nosotros también operamos 14,000 instituciones de educación secundaria. 1,462. 14,062. No, 1,400. 1,462. And 106 colleges and universities. Y 106 colegios universitarios y universidades. Retired Adventist historian Dr. George Knight, commenting on this astonishing growth, wrote the following. Y el historiador ya jubilado George Knight comenta sobre esta situación lo siguiente. His book is titled Lest We Forget. Y su libro se llama A menos que olvidemos. And he points out that God can use anyone who's willing to give him all. Y él entonces en ese libro pone en claro que Dios puede utilizar a cualquier persona que está dispuesta a darlo todo. Just like he did when Osborne prayed for Goodloe Bell. De la misma forma como él usó a Osborne, quien oraba por este hermano Goodloe Bell. Do you realize how many thousands of students have been blessed because of Adventist education? Usted ahora se puede dar cuenta cuántas miles de personas, cuántas miles de estudiantes han sido beneficiadas por la educación adventista. So we set about to establish a college, a superior university level institution. Así entonces, decidimos el establecimiento de un colegio universitario o una institución de educación terciaria. A man by the name of Brownsberger was chosen to head it up. Y uno de los hermanos de apellido Brownsberger fue entonces designado para liderar esta institución. He didn't know anything about it. Él no sabía nada de esto. He said, I do not know anything about conducting such a school. Y él confesó y dijo, yo no sé nada de cómo poder dirigir este tipo de escuela. Ellen White said the following. Y Elena de White dijo lo siguiente. There is danger that our college will be turned away from its original design. Existe el peligro de que nuestro colegio se desvíe de su propósito original. When Brownsberger put out a catalog for his school, Una vez que este hermano Brownsberger colocó un catálogo sobre la escuela, he said, we don't teach anything that reinforces church doctrine. él dijo, no enseñamos nada que pueda reforzar la doctrina de la iglesia. And students will be free from that influence. Y los estudiantes estarían libres de esa influencia. But Bible study was so critical to Christian education that was not God's plan. Pero el estudio de la Biblia era algo tan crítico dentro de la educación cristiana que ese no era el plan de Dios. Ellen White wrote, if a worldly influence is to bear sway in our school, then sell it out to worldlings and let them take entire control. God has declared his purpose to have one college in the land where the Bible shall have its proper place in the education of the youth. Y vemos aquí lo que escribe la hermana White. Si la influencia mundana ha de reinar en nuestro colegio, entonces véndeselo a los mundanos y permitid que ellos asuman el control total. Es el propósito declarado de Dios tener un colegio en el país donde se le dé a la Biblia su debido lugar
en la educación de la juventud. Are you beginning to grasp the philosophy of Adventist education? ¿Está usted pensando a ver cuál es la filosofía de la educación adventista? Ellen White further wrote, as an educating power, the Bible is without a rival. Y más adelante también vemos, Elena de White escribe, la influencia educativa de la Biblia no tiene rival. Yes, we suffered failures and closures, Sí, nosotros sufrimos fallos, sufrimos también cierres, but some of those leaders learned a lesson. pero algunos de estos líderes aprendieron la lección. For example, Brownsberger, the director of our first college, Por ejemplo, este hermano Brownsberger, quien fue el primer director de nuestro colegio, in the year 1882, he went west to California. en el año 1882 se dirigió al oeste, esta vez a California, And he started all over again. y comenzó todo nuevamente. And his humble efforts resulted in Pacific Union College. Y los esfuerzos humildes de este hermano resultó en el establecimiento del Colegio de la Unión del Pacífico. He said, never again will I enter denominational employment except on the basis of the testimonies. He's referring to the testimony of the spirit of prophecy. Y aquí vemos la confesión de este hermano. Él dice, nunca más entraré en el empleo denominacional excepto sobre la base de los testimonios. Y aquí cuando él habla de los testimonios, habla del espíritu de profecía. So we learned, but it cost blood, sweat, and tears. Nosotros aprendimos, pero eso costó lágrimas de sangre. Now, there were two areas in which the pioneers of our church had to wrestle. Ahora, había dos áreas en las cuales tuvieron que luchar los pioneros de nuestra iglesia. The first area of study was on Bible doctrines. Una de ellas tenía que ver en estudio o doctrina bíblica. They studied together and they prayed together until finally they reached a consensus. Ellos oraban juntos, estudiaban juntos, hasta que finalmente llegaban a un consenso. And these doctrines are considered to be the pillars of our faith. Y estas doctrinas son consideradas los pilares de nuestra fe. We didn't always have the correct emphasis, but we worked it out. No necesariamente tenemos el énfasis adecuado, pero estábamos trabajando. The second area that we wrestled with it would be called lifestyle. La otra área con la cual también teníamos lucha, lo llamaríamos estilo de vida. Now, some of our members mistakenly still consider them of an equal standing, that is doctrine and lifestyle. Y para algunos de nuestros miembros se consideraba todavía que estaban en dos lugares diferentes. Uno la doctrina bíblica y el estilo de vida. The general lifestyle of Seventh-day Adventists has finally caught the attention of the scientific community. Y finalmente el estilo de vida de los adventistas del séptimo día llamó la atención a la comunidad científica. Now, our salvation does not depend on what we eat or don't eat. Ahora, nuestra salvación no depende en qué comemos o no comemos. However, Sin embargo, we can't expect to be welcome to the city of God if we're defying God's clear instructions. no podemos esperar el ser bienvenidos en la ciudad del Señor cuando nosotros estamos claramente desafiando sus consejos. Now, many sincere Christians of past years will be welcome to the city of God and they knew nothing about God's health diet. Ahora, sinceros creyentes de Dios van a ser bienvenidos en la ciudad de Dios y ellos no tenían ningún conocimiento de las leyes de salud. I like to illustrate it this way. Y yo quiero ilustrarlo de esta forma. Many a Christian had a good beefsteak and then in the afternoon a heart attack and died, and he'll be in heaven. Por ejemplo, un buen cristiano de repente se comió un buen bife y en la tarde tuvo un ataque cardíaco y puede que esté en el cielo. Each case has to be judged by God alone. Cada caso va a ser juzgado solamente por Dios. But when God tells us what we should do and we defy Him and ignore it and disobey, then we have problems. Pero cuando Dios nos dice
qué debemos hacer y no lo hacemos y somos desafiantes, entonces eso es otra cosa. Vamos a tener un problema. He would save us from many hours of sickness and pain. Él nos puede salvar de muchas horas de enfermedad y de dolor. It's very difficult to witness to your faith when you're feeling very ill. Y es muy difícil que usted pueda testificar de su fe cuando usted se encuentra enfermo. And your family, you're important to your family. They want you to live as long as possible. Y su familia es importante. Su familia quiere que usted viva con ellos cuantos más años sea posible. Suicide by diet is not acceptable to the Christian. El suicidio por dieta no es aceptable para el cristiano. When we look at the development of the Seventh-day Adventist movement, which later became a church, Cuando nosotros vemos el desarrollo del movimiento adventista del séptimo día, que posteriormente ya sería una iglesia, Ellen White had several roles. Elena de White tuvo varios roles. She helped less in the formation of doctrine, Ella ayudó menos en la formación doctrinal, and more in the lifestyle counsels that she gave us, pero más en los consejos de vida que ella nos dio. and the mission of the church to reach others with the Y news. también en el área de la misión de la iglesia para ayudar a otros. You see, God leads His church only as fast as we can follow. Y ustedes tienen que darse cuenta, el Señor guía a la iglesia tan rápido como ellos vayan avanzando. We have little excuse for eating the flesh of dead animals. Nosotros tenemos poca excusa para estar comiendo la carne de un animal muerto, ¿no es verdad? The market with those who were descendants of the Millerites. Ellos primeramente empezaron a trabajar con aquellos quienes eran descendientes de los mileritas. And they didn't think about sending missionaries across the ocean. Y ellos nunca pensaron enviar misioneros por el océano. But they came to realize that they did have that responsibility. Pero ellos llegaron a la conclusión, se dieron cuenta que sí tenían esa responsabilidad. The Protestants had carried that responsibility to take the gospel message to all the world long before Adventists got started. Y los protestantes han tenido esa responsabilidad de llevar el evangelio a todas partes del mundo mucho antes que los adventistas del séptimo día. In 1859, Merritt Kellogg decided to be a missionary to California. En el año 1859, Meredith Kellogg decidió ser misionero para California. He was a half-brother to J.H. Kellogg of Kellogg fame and the Great Sanitarium. Y este Kellogg, del cual le hablamos, era un hermanastro de John Harvey Kellogg, el médico, el científico del cual hablamos anteriormente. Merritt Kellogg was probably the first Seventh-day Adventist in the state of California. Y Meredith Kellogg fue probablemente el primer adventista del séptimo día en el estado de California. And as a volunteer preacher, he baptized 20 people. Y como un predicador voluntario llegó a bautizar 20 personas, 14 people. 14 personas. But they took up an offering in gold, $133, and sent it back east for another missionary. Y ellos tomaron una ofrenda, esta vez en oro, de unos $134 y lo enviaron al este de los Estados Unidos para enviar otro misionero. They sent two men, Ellos enviaron dos hombres, dos caballeros, Pastor Loughborough and Pastor Bordeaux. el pastor Bordeaux y el pastor Loughborough. They weren't sure where to begin, and so they prayed about San Francisco. Ellos no estaban seguros a dónde deberían ir
y oraron y decidieron San Francisco. San Francisco in those days had only 150,000 population. Y en esos tiempos, la población de San Francisco era por aproximadamente unos 150,000 habitantes. There was a man by the name of Wolf there in San Francisco who had a dream, and he saw two men and a tent. Y había un caballero cuyo apellido era Wolf, ahí en San Francisco, quien tuvo un sueño. Y en su sueño él vio a dos caballeros que estaban en una carpa. And the way he found these two men is fascinating. Y la forma en la cual este caballero encontró a estos dos hombres es fascinante. He went down to the wharf where the ships came in. Él fue al puerto donde venían los barcos And he said, has anyone brought a big tent to unload here? y preguntaba, ¿será que alguien ha traído una carpa grande para dejarla aquí en el puerto? And he received a positive response. Y él recibió una respuesta He favorable. got the address and he went and he found Bordeaux and Loughborough. Y él les pidió la dirección y una vez que él fue a la dirección dada, allí encontró a Bordeaux y a Loughborough. And they raised up the tent, they held meetings, and they baptized 20 people. Y ellos entonces levantaron la carpa, empezaron a tener reuniones evangelísticas y de allí vino el fruto de 20 bautismos. They started 8 more groups around the area in California. Así comenzaron 8 grupos más en el estado de California. Adventism had finally come to the state of California. Finalmente, el adventismo había llegado al estado de California. In December of 1871, Ellen White had a vision. En diciembre de 1871, Elena de White tuvo una visión. She said Adventists had a message of vital importance to test the world. Los adventistas del séptimo día tienen un mensaje de importancia vital para el mundo. Missionaries were needed to take the message across the ocean. Y era necesario que misioneros tomaran el mensaje y lo llevaran a través del océano. But notice her next counsel. Money would not reach. Pero nótese el siguiente consejo que viene. El dinero no va a llegar allá. But that was not to hinder the progress of the message. Go ahead. Pero esto no era para parar la obra. Al contrario, le dijo, adelante. The work of the church was greater than our people have imagined or ever contemplated or planned. El trabajo, la obra de nuestra iglesia era más grande de lo que nuestros hermanos han imaginado o de lo que jamás han contemplado y planeado. But Seventh-day Adventists sometimes disagreed about doctrine. Pero los adventistas del séptimo día algunas veces están en desacuerdo en cuanto a doctrina. In 1888, at the General Conference session, there was a conflict on doctrine. Y en 1888, en la conferencia de la Asociación General, hubo un conflicto doctrinal. And these human weaknesses still harass us and follow us today. Y estas debilidades humanas todavía se levantan y nos siguen hoy día. And we're going to have to wrestle with with God's enemy, Satan, till Jesus comes back in the clouds. Y nosotros vamos a tener que luchar con los enemigos de Dios, con Satanás, hasta que llegue Jesús y estemos en las nubes de los cielos. 2 pastors by the last names of Jones and Wagner highlighted a special message on the righteousness of Christ. 2 pastores cuyos apellidos son Jones y Wagner, ellos estuvieron desarrollando la doctrina de la justificación por la fe. And this caused a stir among the ministers that were at that conference. Y esto causó un sacudón entre los ministros en esa conferencia. Many of them found reassurance and strength from their faith in Jesus. Muchos de ellos encontraron una certeza y su fe fue fortalecida en Cristo. But there were a couple of leaders, important leaders, that disagreed. Pero había un par de líderes, importantes líderes, quienes no estaban de acuerdo. Ellen White wrote, "It harmonizes perfectly with the light which God has been pleased to give me
during all the years of my experience. Y Elena de White dijo, armoniza perfectamente con la luz que Dios ha tenido a bien darme durante todos mis años de experiencia. Who were the important leaders that opposed the message of Jones and Wagner? Ahora, ¿quién eran esos líderes quienes se oponían al mensaje de Jones y Wagner? The General Conference President G.I. Butler El presidente de la Asociación General, George Butler, and the editor of the church paper, the Review and Herald, Uriah Smith. y el editor de la revista de nuestra publicación, el Review and Herald, Uriah Smith. They opposed the messages of Jones and Wagner. Ellos se oponían al mensaje de John y Wagner. They felt that their emphasis on the righteousness of our Savior would lower the value of their opinions about the importance of God's law. Y ellos consideraban que el desarrollo de Wagner y Jones sobre la importancia de la justicia de Cristo era algo que disminuía el valor de la ley. In those years, it was often relied on just to use authority of the president. Y en esos días era costumario que se confiara en la autoridad del And presidente. that's what Butler and Smith relied on. Y eso fue precisamente en lo cual confiaban Butler y Smith. But Ellen White wrote the following: Pero Elena de White escribió lo siguiente. We should not consider that either Elder Butler or Elder Smith are the guardians of the doctrines for the Seventh-day Adventists, and that no one may dare to express an idea that differs from theirs. My cry has been, investigate the scriptures for yourselves and know for yourselves what saith the Lord. No man is to be authority for us. No debemos considerar que ni el anciano Butler ni el anciano Smith son los guardianes para los adventistas, de las doctrinas para los adventistas del séptimo día, y que nadie puede atreverse a expresar una idea que difiera de la suya. Mi clamor ha sido: investiguen las escrituras por ustedes mismos y conozcan por ustedes mismos lo que dice el Señor. Ningún hombre debe ser autoridad para nosotros. This is a principle that we are to follow even today. Este es un principio que debemos seguir aún hoy. I hate to confess it, but as late as the 21st century, our time, political and pastoral authority is still used to intimidate the members. Y es algo que a mí realmente me da pena y me da a veces también rabia admitir que aún estamos en el siglo XXI y se utiliza la política y la influencia pastoral para intimidar. Despite abundant counsel from the spirit of prophecy, A pesar del abundante consejo del espíritu de profecía, human and presidential authority still remains a powerful tool to organize and move the church in one direction. la autoridad humana y la autoridad de los presidentes es utilizada aún como una herramienta para poder desviar las masas hacia una cierta dirección. Adventists are committed to one book, the Holy Scriptures. Los adventistas deben tener su fe basados en un libro, las Santas Escrituras. We firmly reject human authority when it comes to resolving spiritual and doctrinal positions. Nosotros rechazamos cualquier autoridad humana en caso de que que sea de conflicto con la autoridad doctrinal de las Escrituras. By 1888, when this conflict occurred at the General Conference session, a change had occurred in the thinking of Seventh-day Adventists. Y para 1888, cuando ocurrió este conflicto dentro de la Asociación General, hubo un cambio en la mentalidad de los adventistas del séptimo día. It's always a temptation to refer to academic authorities to support one's position. Y es siempre una tentación el referirse a autoridades académicas para poder entonces suplir de apoyo la posición de una persona. This is a papal attitude, and it sets aside the Bible in its position of maximum authority. Esto
hacer esto es una actitud papal y le resta autoridad a las Escrituras como fuente de máxima autoridad. The Adventist historian that I mentioned earlier, Dr. George Knight, himself a theologian, El historiador de la Iglesia Adventista, del cual hablé anteriormente, el doctor George Knight, quien también es un teólogo, he provides us with an interesting comment. nos da un comentario bastante interesante. When you want to know something about Bible doctrine, Cuando usted quiere saber algo sobre doctrina bíblica, Dr. Knight says, never trust a theologian. el doctor Knight dice, nunca confíen en un teólogo. The surest counsel is to go to the Bible, El consejo más seguro es ir a la Biblia, not to men. no a los hombres. Ellen White warned God's church. La hermana Elena de White advirtió a la iglesia: As a people, we are certainly in great danger if we are not constantly guarded of considering our ideas, because long cherished, to be Bible doctrines and in every point infallible, and measuring everyone by the rule of our interpretation of Bible truth. This is our danger, and this would be the greatest evil that could ever come upon us as a people. Como pueblo, ciertamente corremos un gran peligro si no estamos constantemente vigilados de considerar nuestras ideas, porque las hemos apreciado durante mucho tiempo como doctrinas bíblicas y en todo punto infalibles, y midiendo a todos por la regla de nuestra interpretación de la verdad bíblica. Este es nuestro peligro, y este sería el mayor mal que podría sobrevenirnos como pueblo. I want to conclude with the following remarks. Yo quiero concluir con la siguiente declaración. Adventist tradition is often appealed to, but it's only tradition. Generalmente se apela a la tradición adventista, pero esto es solamente tradición. Some people say our pioneers taught this and we ought to accept it. Algunas personas dicen, bueno, nuestros pioneros enseñaron esto y nosotros tenemos que aceptarlo. Adventist tradition is no better than any other tradition. La tradición adventista no es mejor que cualquier otra tradición. For example, Por ejemplo, the initial ideas of some of our pioneers regarding the triune Godhead denied the eternal existence of Jesus Christ. El entendimiento que algunos de nuestros pioneros tenían en sus inicios sobre el Dios triuno negaban la existencia de Jesucristo como Dios. So we have a sacred responsibility to factor in the fact that they all changed their minds. Ahí tenemos también una responsabilidad sacra de ver cómo ellos cambiaron de punto de vista, de mente. And so with you all, I look forward to Jesus soon coming. Así que con cada uno de ustedes yo anhelo y espero la segunda venida de Cristo. I look forward to the freedom from the harassment of Satan on questions of doctrine and other things. Yo también anhelo estar libres de esa amenaza de Satanás en puntos de doctrinas. Today we have a job to do and it affects the entire earth. Y hoy tenemos un trabajo por hacer y esa obra va a tener un efecto en toda la tierra. That most men will refuse it and reject it does not free us from delivering the message. Y el hecho de que la mayoría de la humanidad rechace el mensaje, eso no nos da como nosotros una excusa de no llevarlo. Now, in the last several weeks, I have reviewed over a period of time the growth and development of the Seventh-day Adventist Church. Ahora, en las últimas semanas he dedicado este tiempo para ver el nacimiento y el crecimiento de la Iglesia Adventista. Let us all be faithful. Let us share with others the beauty of the truth that God has placed in our hands. Y seamos todos fieles. Vamos a compartir con otros la verdad que Dios ha puesto en nuestras manos. It won't be long now. Jesus is at the door. No falta mucho. Jesús está a las puertas. The word Maranatha says it all. Jesus is coming. Y la palabra Maranata lo dice todo. Jesús está por venir. Amen. Amén.